El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Estamos muy agradecidos al Señor de darnos el honor de poder servir y amar a un pueblo. Es un honor que se nos da y tiene que ver mucho con el mensaje que hoy traigo, titulado Los líderes cristianos que un país necesita. Le repito el título de este mensaje: Los líderes cristianos que un país necesita. Una vez más digo que un país será el reflejo de su iglesia. Lo vuelvo a decir, un país será el reflejo de su iglesia. Les recuerdo lo que en aquel día Abraham, hablando con el Señor, le dice el Señor a Abraham: si hubieran 10 justos en Sodoma, no la destruiré. Pero al final del día nos dimos cuenta de que no había sino un solo justo, y le llamaron el justo Lot. Era el único justo en una ciudad. Ahora usted puede entender por qué había semejante a manifestación de desorden y pecado, porque no había sino un solo justo en una ciudad. Así que repito, siempre un país debería ser el reflejo de la iglesia que habita en él. Debe ser una norma para la iglesia. De esta manera nos preocuparía más la situación de un país más que la situación de un local. Volver a decir eso. Y todos tenemos buenos locales. El nuestro es muy bueno y lo tenemos gracias al Señor. Pero tengo que reconocer, le voy a hablar de mi experiencia personal. Por mucho tiempo yo estuve atendiendo mi local y se me olvidó o hice a un lado mi país. Un día Dios me habló cuando estábamos proyectando nuestra construcción de un templo para 18,000 personas, y Dios me ofreció dos cosas. Me dijo: puedo darte un gran templo y tú puedes creer por eso, o puedo darte un gran país y tú puedes creer por eso. Así que escogí el gran país, y desde entonces estamos en la calle, en los estados, gastándonos nosotros, gastando lo nuestro para poder bendecir a un país. No falta el que fatalista que piensa: esto no lo arregla nadie, esto no cambia. Equivocados. Nosotros hacemos lo que hacemos, en primer lugar por amor a Dios, en segundo lugar por amor a un país, en tercer lugar porque creemos lo que Dios ha dicho de nuestro país. Y mientras que nosotros nos mantengamos en ese movimiento, le voy a advertir a toda esta iglesia que me oye hoy en el país que no vendrán tiempos de sangre, vendrán tiempos de gloria. ¿Alguien dice amén a eso? Pablo tenía unos, en mi opinión, falsos ministros que llegan a pensar que su ministerio es degradar el ministerio de otros. Hombres o mujeres que piensan que por sus ideales pueden malponer a otros, cosa que Pablo ataca categóricamente. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 9 verso 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. En otras palabras, Pablo decía: no voy a estar ni atacando a los que me atacan, ni criticando a los que me critican,
sino que voy a seguir trabajando para los que me reciben. Y los que me reciben van a tener afectaciones en sus vidas personales, van a tener afectaciones en sus vidas familiares, y ellos van a ser mi defensa. En otras palabras, Pablo dijo: no me voy a defender, voy a trabajar en lo que Dios me llamó a hacer, y que los frutos hablen por sí solos. Y eso no ha cambiado 2000 años después. Sigue siendo la palabra de Dios vigente. Ahora, yo digo que estos que atacaban a Pablo, algunos, yo pienso que no le llegaban a Pablo en su llamado ni a los tobillos. Tampoco tenían las credenciales de revelación que Pablo tenía. Sin embargo, atacaban y menospreciaban el ministerio de Pablo. Ahora bien, la forma que ellos consiguieron para hacerse notables o notorios en la iglesia fue atacando a un gran líder de la iglesia. Vuelvo a repetir eso. La forma de que estos pseudo ministros lograron, o líderes lograron tener cierta relevancia en la iglesia, fue atacar al líder prominente de la iglesia en ese tiempo. Era Pablo. Aún recuerde usted que los apóstoles de Jerusalén se quedaron en Jerusalén. Fue Pablo el que empezó a recorrer las provincias y ciudades, llevando este glorioso evangelio de Jesús, y así estableciendo el reino de Dios en cada lugar. En mi opinión personal, Pablo fue el apóstol de más influencia en el tiempo de los apóstoles, y fue el hombre que tuvo la oportunidad de expandir más el reino de Dios y la palabra de Jesús, aún sin haber estado o caminado con Jesús. Sin embargo, le repito, había un grupo de pseudo líderes que atacaban el ministerio de este gran apóstol para ellos mismos tener relevancia. Ahora, le voy a decir algo. Cuando un hombre o mujer de Dios es usada en grandes proporciones, no voy a usar este término de manera despectiva, pero así parece verse cualquier otro. Es un error, porque en el reino de Dios aquí no hay grandeza, hay responsabilidad. Vuelvo a repetir eso. En el reino de Dios no hay grandeza, hay responsabilidad. La mía es más grande que la suya. A mí Dios me habló de un país. Si a usted no le ha hablado de un país, usted no tiene por qué tal vez ocuparse en lo que Dios no lo llamó a hacer. Pero a mí me llamó a hacer esto. A mí me llamó y me dio una gracia a Dios para hacer esto. Y por esa razón tengo una gran responsabilidad. Eso no me hace más grande que nadie. Eso solo me hace tener más responsabilidad que otros. En este caso requiero la ayuda de todos los que habitan en este país, empezando por la iglesia de Jesús, que en mi opinión es la principal influencia en una sociedad. Voy a volver a repetir eso. La iglesia de Jesús es la principal influencia en una sociedad. En el libro de los Hechos ellos lo entendieron, razón por la cual el primero que hace una posición o toma una posición categórica contra la esclavitud es Pablo. Pablo toma la primera posición cristiana en el asunto de esclavizar a otros, y hace una tierna carta protegiendo a un esclavo, y lo protege tanto que le dice, escribiendo: si esa persona hace algo y toma algo para su manutención que vaya más allá de lo que él pueda pagar, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Una persona que era esclavo, y Pablo lo trata como un creyente de alto nivel. Es el primer indicio de la posición de dignidad que le da el cristianismo a todo individuo. Ahora bien, después de 400 años después que Cristo asciende, la esclavitud en Roma tiene que ser abolida, y los únicos que hacen o impulsan la abolición de la esclavitud en Roma son los cristianos, porque son los primeros que empiezan a libertar a sus esclavos y a tratarlos como dignos, a sentarlos en su mesa, a darles tierra y a tratarlos con la misma dignidad de cualquier otro ciudadano. Esto hizo que el Imperio Romano, por el crecimiento avasallante de la iglesia, tuviera que abolir la esclavitud y darle libertad y papeles a todos los esclavos del Imperio Romano. Esto lo hizo la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús fue la primera que hizo libre esclavos en la historia.
Y desde entonces la iglesia de Jesús es especialista en hacer libres a todo aquel que cree en Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Y le voy a decir algo, la iglesia debe dejar de hablar de sus líderes. No hay ningún avance en el punto cuando la iglesia, no hablo de la iglesia, los líderes o algunos líderes de la iglesia hablan mal de otro hombre, aún sin haberle dado la mano, aún sin haberse sentado nunca con él a compartir o conversar con un café, pero repiten lo que oyen. Les voy a hablar claro, eso hace mucho daño a la visión de Dios. Eso hace mucho daño a lo que Dios quiere hacer en este país. Y le voy a decir más, ¿cómo nosotros vamos a hablar de unidad a un país si nosotros mismos estamos divididos? No tenemos moral para hacerlo, pero eso está cambiando gracias al Señor. Yo dije, eso está cambiando gracias al Señor. Veo líderes hoy con visión de unidad. Y cuando hablo visión de unidad, no estoy hablando yo de convertirnos a la misma norma de otro, porque de eso no se trata la unidad. La unidad se trata de una visión y unirse en una visión. Veo líderes hoy con visión. Cuando hablo líderes con visión, es líderes reconociendo que si no nos unimos en una sola visión, nunca haremos lo que Dios nos llamó a hacer. Esto no indica, repito, que haya una afectación en las normas de una organización. Así que no estoy hablando de eso. Necesitamos líderes en este país, líderes cristianos que puedan influenciar la sociedad venezolana. ¿Alguien dice amén a eso? Y hay algunas características de estos líderes. Si usted trajo Biblia hoy, por favor, ábrala, la vamos a usar en 2 de Corintios capítulo 1, verso 29. Va a leer lo siguiente: no que nos enseñoreemos de vuestra fe. Mire esto: no que nos enseñoremos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firme. Lo primero que estos líderes cristianos necesitan reconocer es que no estamos aquí para enseñorearnos de la fe del pueblo. Volver a repetir eso. No estamos aquí para enseñorearnos de la fe del pueblo. Estamos aquí para colaborar, para cooperar con su gozo, con su alegría. Y le voy a decir acerca de esto. Yo creo que es suficiente lo que estamos viviendo de esas puertas para afuera. Creo que es suficiente con la situación que tenemos en el país hoy día, y que la gente viene a la iglesia buscando no problemas, sino soluciones. Repito, la gente viene a la iglesia a no buscar problemas, sino soluciones. Si yo le digo a uno que viene a la iglesia que tiene que peinarse de lado, porque si se peina para atrás está en pecado, eso no va a cambiar su situación, ni va a cambiar su corazón. Peinarme de lado no va a cambiar mi corazón. Ahora bien, debo descansar en la realidad y verdad de que el Espíritu Santo de Dios es el único que aparece en mi Biblia con capacidad para regenerar y para transformar corazones. Y a menos que yo me llame Espíritu Santo, puedo hacerlo, pero yo me llamo Javier Bertucci y no estoy habilitado para hostigar a una persona por su forma de peinarse o por los zapatos que trajo. No estoy dispuesto a ser un hostigador de la iglesia, sino un colaborador para el gozo de la iglesia. Y en esto debemos mantenernos como líderes cristianos. ¿Cómo lo hacemos? Apuntalando la fe de la gente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para apuntalar la fe del pueblo. Y óigame, hoy día hay una apertura que yo veo en este país con respecto al evangelio de Jesús.
La gente quiere recibir a Jesús. La gente quiere orar. Usted haga la prueba. Vaya a la calle y junte a 5 o a 6. Dígale, venga, vamos a orar. Y no se le van a negar. Tal vez uno se le niegue. La mayoría lo reciben y quieren que usted ore por ellos. Así que hay una apertura, hay una atmósfera que es propicia en el país para lo espiritual y para el mensaje de Jesús. Ahora bien, que Dios usó la circunstancia, la puede usar. Ahora, Dios no trajo esta circunstancia a este país. Tengo que dejar categóricamente esto claro. Dios no trajo esta circunstancia a este país. Mire qué silencio hay aquí. Lo voy a volver a repetir como comencé. Dios le dijo a Abraham: no voy a destruir a Sodoma si hay 10 justos. Eso era un juicio. Yo no entiendo cómo ahora hay algunos diciendo que Venezuela está bajo un juicio. No puede estar bajo un juicio con una iglesia llena de gente creyente como hoy aquí, como en Valencia, Caracas y todos los lugares donde hoy están reunidos. No hay manera. Dios quiere líderes prominentes cristianos en este país, y hay que tener la valentía y los pantalones santos para hacerlo. Ser líder es ponerse enfrente de las transformaciones necesarias para una sociedad. Y eso requiere despojarse de un montón de cosas. Si se da cuenta, cuando camino entre la gente, pues la palabra Bertucci es común. Ahora usted le dice a un pastor hoy día su nombre y se ofende. Le dice: no me diga así, soy pastor, o soy apóstol, o soy presbítero. Y el título no hace a nadie. A nadie hace un título. No veo a mi Señor Jesús en eso en la Biblia. No leo que mi Señor Jesús, cuando le decían Jesús, él no volteaba. Jesús, él no volteaba. Y en un momento le decían: oh gran maestro, y él volteaba. No, él no hacía eso. Jesús, mi Señor, no hacía eso. Él era un hombre absolutamente Dios, absolutamente hombre, pero con la sencillez de un hombre y el poder de un Dios. Él sabía lo que era. No necesitaba que alguien se lo dijera para él serlo. Él lo era, aunque nadie se lo dijera. Y en ese punto tenemos que regresar a la humildad de un líder. Líderes que cuando le dan una tarjeta no le caben los títulos en la tarjeta. Empiezan adelante: profeta, evangelista, pastor, especialista en recoger ofrenda, oro por los enfermos, impongo mano, echo fuera demonios, hago ensalmes, hago movimientos. Voltea la tarjeta todavía y sigue diciendo: preparo café, hago arepas con carne mechada. Sigue diciendo. Yo no quiero irrespetar a nadie, pero quiero llamar a la humildad. Quiero llamar a la sencillez. Los líderes que este país necesita, cristianos, deben ser personas sencillas, con humildad. No líderes que se levanten en un pedestal y que sean intocables, inaccesibles. No podemos ser líderes de esa manera. Hay una sociedad que requiere hoy un liderazgo cristiano. Hombres y mujeres que se pongan enfrente de transformaciones que vienen y están sucediendo en nuestro país. Un pueblo se está volviendo a Dios poco a poco. Nosotros no somos responsables de que un país se vuelva a Dios, pero somos responsables de predicarle el evangelio a ese país. Y en eso estamos, en eso continuamos, en eso vamos a seguir trabajando cada día. Así que los líderes cristianos debemos no ser unos precursores de tristeza, sino unos precursores de alegría y gozo para el pueblo. Esos son los líderes cristianos que este país necesita. ¿Usted cree que usted vaya a la calle a decirle a la gente que están en pecado? Ellos lo saben. Usted no necesita decirle pecadores, ellos lo saben. Usted no necesita: estás en pecado, ellos lo saben. Dígale cómo salir de ahí. Háblale de Jesús, muéstrele el camino que es Jesús, y ellos van a ir por ese camino de acuerdo a lo que usted le predique. Venezuela necesita líderes cristianos, líderes verdaderos que amen a la gente sobre el pecado, porque Jesús amó a la gente sobre su pecado. Jesús no les estrujó el pecado en la cara, Jesús les mostró la salvación. Y esa debe ser la actitud de los líderes de hoy día. Ahora, como segundo punto, está en 2 de Corintios capítulo 2 verso 17. Pues no somos como muchos.
Me duele que Pablo escriba esto: no somos como muchos. Eso indica que eran pocos. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El segundo punto es un poco incómodo, pero es la verdad. Los líderes cristianos que este país necesita no hacen comercio con la palabra de Dios. Vuelvo a repetir eso. Los líderes verdaderos cristianos que este país necesita no hacen comercio con la palabra de Dios, sino que la predican con sinceridad. Con sinceridad. Pues bien, si Dios trae el dinero, pues bien. Pero si no, no voy a medrar. La palabra medrar es cambiar la palabra o acomodarla de manera que al final sea una palabra falsa. Es que amo este país, pero amo la iglesia, porque mi llamado principal es a la iglesia. Y no puedo dejar de dolerme cuando en algún tipo de reunión alguien dice que Dios le dijo que habían 100 personas en el lugar que tenían que dar 100,000 bolívares. ¿Por qué Dios no le habló que habían 3 que estaban enfermos y que quería sanarlos? En eso sí creo. Hay aquí 7 personas que tienen 7 enfermedades diferentes y Dios los va a sanar ahora. Yo creo en eso. Pero hay aquí 100 personas que tienen que dar 100,000 bolívares. No creo en eso. Que me tiren la piedra que quieran, pero es la verdad. Mi Biblia dice, y en esto yo soy capítulo y verso, mi Biblia dice que cuando la gente da, cada uno dé como dispuso en su corazón. No como dijo el hombre que habían 100, sino como dispuso en su corazón. Claro, empieza usted a dudar. ¿Seré yo uno de los 100,000? Señor, yo no quiero pasar por pichirre. Señor, y si me cae un juicio, y si se me seca la mano que no quiere dar el billete. Porque la manipulación es de esa manera. Pero como dispuso en su corazón. Mire cómo sigue diciendo el verso: cada uno de como dispuso en su corazón, no por necesidad. No. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿De dónde proviene mi alegría al dar? Proviene de mi corazón. Que cuando yo estoy dando, mi corazón se alegra porque yo lo estoy dando a Dios. No es porque alguien me lo dijo, sino porque mi corazón agradecido da. Esa es la forma de darle a Dios. Esa es la manera de darle a Dios. Todo el dinero que venga por esa vía, bienvenido, bien recibido y muy bendecido. Tengo que predicar este mensaje hoy. ¿Por qué? Porque este país necesita líderes. Una vez que estamos logrando que la sociedad venezolana vuelva su vista a la iglesia de Jesús, qué grave error si al volver su vista a la iglesia de Jesús consiguen solamente líderes manipuladores, líderes que comercian con la fe y la palabra, líderes que están allí para condenar, señalar y acusar a la gente, líderes que están ahí para enseñorearse de la fe de ellos. Eso no puede ocurrir, porque viene un poderoso avivamiento para este país y hay que preparar al liderazgo de la iglesia. Necesitamos líderes cristianos de calidad. Y no estoy hablando necesariamente de un pastor prominente. No estoy hablando necesariamente de un líder de organización que ya están probados en el liderazgo. Estoy hablando de un semillero de liderazgo que está en las iglesias, que muchas veces no le damos oportunidad porque los líderes principales tienen el temor de una división o tienen el temor de algún tipo de sublevación dentro de la iglesia. Y con el avivamiento que viene y la cantidad de gente que vienen de camino, no hay tiempo para pensar en eso. Hay tiempo para formar liderazgos, hay tiempo para darle oportunidad a la gente y que ejerzan liderazgo
liderazgos en sus comunidades y puedan ser cristianos verdaderos, cristianos de esta línea de servicio. Líderes que no están buscando 50 o 100 para manipularlos, sino que están buscando 50 o 100 para bendecirlos, para darles amor, para darles una dirección en su vida espiritualmente hablando. Porque vienen días cuando este país va a ser más, por mayoría, cristiano. Y esto viene de camino y necesitamos líderes en este aspecto. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Claro que sí. Punto número 3. Segundo de Corintios capítulo 4 verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esta clase de líderes que el país necesita no están haciendo una logia. Era una forma de promoverse entre ellos mismos, porque detrás de una invitación había una ofrenda. Por eso es que algunos no me quieren, pero les voy a decir, Dios me llamó a predicar su palabra y tengo que hacerlo, porque si no lo hago, ay de mí, dijo Pablo. Pero son verdades. Son verdades. Qué diferente cuando alguien te invita porque reconoce que Dios te llamó, que Dios te ungió, que tienes una palabra y que desea que tú les bendigas, y no porque hay una logia, hay un acuerdo entre 5 o 6 predicadores que hacen que unos se inviten entre otros. Porque les repito, lamentablemente, y no digo lamentable en el aspecto de la acción, porque la acción no es mala en sí misma. Si alguien predica, es digno de que le den una ofrenda, eso no hay problema. Pero cuando se manipuló para eso, sí está mal. Pablo decía en este verso, no nos predicamos a nosotros mismos. El original dice, no nos recomendamos entre nosotros. Pablo aclara, sino que estamos predicando a Jesucristo como Señor. Y nosotros, si somos algo, mire lo que decía Pablo, si nosotros somos algo, vamos a ubicarnos en la posición de siervos. O sea, venimos aquí a servir, venimos aquí a abrazar, venimos aquí a orar, venimos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pero lo hacemos desde la posición de siervos, y lo hacemos como siervos por amor de Jesús. O sea que una de las expresiones de Jesús no es decir solamente Jesús te amo, sino servir a mi hermano por amor a Jesús. Servir a mi prójimo por amor a Jesús. Servir a alguien que no va a una iglesia, que no ha recibido a Jesús. Yo he dado platos de sopas a personas vestidas de blanco con collares de santero. Y en ese punto le digo, si no se me quita eso, se me viste de otro color que no sea blanco y se me pone un collar que no sea ese, no le doy sopa. Le doy su sopa. Le doy una sonrisa. Le veo con amor. Dios no me llamó a condenarlo. Dios me llamó a tratar de ver si por gracia puedo persuadirlo con la ayuda del Espíritu Santo, para que vea la verdad y reciba a Jesús como su Salvador. A eso Dios me llamó. Por eso repito, Venezuela necesita líderes cristianos de esta línea, de esta categoría, de esta altura y dignidad. Porque de lo contrario vamos a defraudar no solamente la voluntad de Dios, sino el momento histórico de un pueblo que volvió sus ojos y está volviendo sus ojos a Dios. Y en este punto hay que ser categórico. Dios escogió a Venezuela. Yo no quiero ser chocante para las otras naciones. Los amo, los respeto, pero Dios nos escogió para algo. Y Dios me puso aquí en este país. Y yo tengo que ser responsable con el país donde Dios me puso. Amo a todos los demás países, pero debo ser responsable con el país donde Dios me puso. Y creer en la palabra que Dios ha hablado de este país. Este país va a ser lleno de del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio
Cambia las vidas. para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.